Yo quería pues hacer un resumen de lo que hemos visto en las 6 sesiones como una forma de recordar, refrescar, como dicen los maestros, que la repetición es importante para el aprendizaje y para el crecimiento. Entonces vamos a hacer eso. En la sesión anterior vimos este tema de no nos cansemos hacer el bien, pero antes, más que hablar de eso, yo quería simplemente partir de esta definición que hemos estado manejando a lo largo del curso, donde definimos la depresión espiritual como un trastorno del alma, donde el cristiano, o en la cual el cristiano pierde el interés y la alegría por la salvación y su Salvador. Es una definición no textual del autor Martin Lloyd-Jones, pero es una paráfrasis de lo que él trata en su libro. Y es este estado en el que muchos nos sentimos, hemos dicho, en ocasiones en nuestra vida espiritual, donde nos sentimos apáticos hacia las cosas espirituales, hacia Dios. Nos sentimos también desconfiados del trabajo de Dios en nuestras vidas. Sentimos como que las cosas de Dios no nos entusiasman, no nos estimulan, tampoco tenemos deseos por compartir nuestra fe y ni siquiera sentimos el gozo que debe caracterizar el corazón de un hijo de Dios. Es una condición común, más común de lo que uno se imagina, y de una u otra manera yo diría que prácticamente todo cristiano pasa por una condición como esta, por periodos de este tipo en su vida, en su caminar espiritual. No es el estado en el que Dios nos quiere, y por eso su palabra tiene muchísimas exhortaciones, enseñanzas, para que nosotros podamos identificar qué nos está produciendo esa condición de apatía espiritual, de frialdad espiritual, de desconfianza hacia Él, de distancia hacia Dios, y que podamos superarla. Nosotros hemos hecho un resumen, digamos, hemos tomado un grupo de esas posibles razones que explican esta condición de depresión espiritual, y con el día de hoy vamos a completar la sexta de esas condiciones. Comenzamos viendo y hablando acerca de la plenitud en la vida cristiana. Ese fue el título de la primera sesión, y en esa sesión hicimos reflexionamos acerca del Salmo 42, donde el salmista se dice a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y sacamos múltiples lecciones, pero la lección principal que debemos recordar es que el salmista se encontraba en ese momento en un estado de depresión espiritual, en un estado donde su alma estaba turbada, estaba alterada, estaba quizás desconfiada de Dios, y por eso él se confronta a él mismo. Él dice: ¿por qué te turbas, alma mía? La lección para nosotros es que cuando nosotros notamos en nosotros esta tendencia a la apatía espiritual, debemos tomar control de nosotros mismos en base a la verdad que nosotros conocemos de la palabra y decirnos a nosotros: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás desconfiado? ¿Por qué estás distante de Dios? ¿Por qué no buscas en Él tu refugio? O sea, el gobierno de nosotros mismos es una parte importante de nuestra vida espiritual y nuestro caminar espiritual. Y decíamos entonces que esa era una razón muchas veces que nos conducía a la depresión. Dejábamos sencillamente que nuestra alma y nuestras emociones nos llevaran en una dirección contraria a la verdad que nosotros conocemos. Y nos entregábamos a esta apatía, a esta condición de frialdad. Una segunda posible razón, y aquí veíamos en el segunda sesión lo que era el fundamento del gozo cristiano, era qué era la salvación, en qué consistía, y vimos 2 parábolas, muchos recordarán, la parábola de la perla preciosa y del tesoro que halló un granjero que estaba cultivando la tierra. Ambos
expresaron mucho gozo de haber encontrado esto y ambos fueron y vendieron todo lo que tenían y compraron la perla de gran precio, la perla preciosa, y compró también el terreno donde estaba el tesoro. Y era una analogía, esa parábola, del reino de Dios. El reino de Dios se supone que somos gente que hemos encontrado algo precioso, algo de un valor que no se compara con todo lo demás que nosotros tenemos en esta tierra. Y que deberíamos estar dispuestos a decir, mira, todo esto no vale comparado con lo que yo realmente he encontrado en Dios y en Cristo. Ese es el fundamento del gozo cristiano. Y cuando nosotros no tenemos eso presente o no lo vemos con el brillo que realmente tiene, pues tendemos a la apatía espiritual, a la falta de gozo, a la falta de estímulo por las cosas espirituales. Pero si lo vemos en su correcta perspectiva, eso debería a nosotros darnos gratitud, gozo por Dios, plenitud de sabernos que tenemos en nosotros, en nuestro corazón, el tesoro de la presencia de Dios y de su salvación. Un tercer aspecto, veíamos también y titulamos esta tercera sesión, Se requiere visión espiritual 2020. Recordarán que presentamos una situación en la que se vieron los discípulos de Jesús, donde luego de haber multiplicado los panes a miles de personas, ellos cruzan en la barca de un lugar a otro, de una región a otra, y comienzan a discutir porque Jesús le pregunta, o les dice más bien, que se cuiden de la levadura de los fariseos, de Herodes y de los fariseos, advirtiéndole que no sigan las inclinaciones de los fariseos, que eran legalistas, rigurosos, que eran poco amorosos, que eran gente que cuestionaba al Mesías, que era Jesús. Y cuando Jesús mencionó que se cuidaran de la levadura, ellos pensaron, eso quiere decir que no trajimos pan en el viaje que vamos a emprender. Y Él los confrontó, Jesús, y les dijo, ustedes están hablando de pan físico, pero realmente ustedes no entienden, o sea, ustedes me tienen a mí aquí con ustedes. ¿Y cuántos panes, cuánta gente comió cuando yo multipliqué los panes? Y ellos, bueno, esa no fue la pregunta. Él les preguntó, ¿cuántas cestas recogieron de sobra cuando yo alimenté a los 5,000? Ellos dijeron, tantas cestas, creo que fueron 12. Y luego les preguntó otra vez, ¿y cuántas cestas de sobras recogieron cuando yo alimenté a los 4,000? Ellos dijeron 7. Entonces ustedes no entienden todavía, ustedes no están percatándose de que yo, el Mesías, estoy frente a ustedes, que ustedes no tienen que preocuparse por lo material, porque yo estoy con ustedes. Entonces era una falta de visión espiritual y ellos se angustiaron porque no tenían pan, teniendo a Dios entre ellos. Y qué fácil nosotros entonces desviamos nuestra mirada de que Dios está en nosotros, Dios está por nosotros y nos preocupamos por las cosas menores de esta vida. Nos falta como una especie de colirio que aclare nuestra mirada espiritual para nosotros entender la grandeza, la majestad, el poder, el amor y la bondad de nuestro Dios. Y que Dios no nos diga a nosotros, en medio de nuestra angustia, de nuestra preocupación, de nuestro descontento en la vida, de nuestra apatía, que Dios nos diga, es que tú no entiendes quién soy yo. Tú no tienes tu mirada puesta en mí. Y eso hablábamos en esa sesión. En la cuarta sesión hablábamos también de cómo el pasado puede ser un tropiezo a nuestro gozo en la vida cristiana. Y decíamos que ese pasado podría ser de dos maneras. Hay personas que sienten que su vida pasada realmente están en el Señor, pero su vida pasada tampoco ellos eran tan pecadores, tan miserables como otras personas, porque hay gente mucho peor que yo, y minimizaban su pecado. Y claro, mientras yo me considero más o menos bueno y como que Dios no me ha perdonado mucho, como que Cristo no me ha perdonado mucho, yo no amo mucho. De hecho, Cristo confrontó una vez a un fariseo porque una mujer vino y se tiró a sus pies y derramó perfume. Y el fariseo dice, si Cristo supiera quién es esta mujer y quién es que le está tocando los pies. Y Jesús le explicó a él, oye, esta mujer ha hecho esto, ha tenido este gesto porque se le ha perdonado mucho. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y uno pudiera decir, bueno, claro, ella era muy pecadora. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la comprensión bíblica de lo que nosotros realmente somos, Pablo llegó a decir, yo soy el primero de los pecadores. Y yo también soy un gran pecador delante de Dios.
con mis pensamientos, con mis intenciones, con mis inclinaciones, con mis acciones. Mientras más oscuro yo veo mi pecado, más brilla la gracia de Dios. Es como cuando tú tomas una joya. No sé si ustedes han ido a comprar alguna vez un anillo, un guillo, una cadena. A mí no me gusta mucho eso, pero yo una vez fui a comprar un anillo y se lo regalé a mi esposa. Entonces, cuando uno va a comprar una joya, ¿qué es lo que hace el joyero? Él busca una tela, una especie de pad, de almohadilla. ¿De qué color? Negra azabache, negra profunda. Y pone el anillo arriba de esa almohadilla negra. Y tú ves esa piedrecilla, tú ves esa prenda con un brillo, con un fulgor que tú dices, wow, qué bonita, ¿verdad? Así mismo es cuando yo veo mi pecado negro y yo lo pongo entonces sobre la gracia de Dios. Y yo veo la gracia de Dios brillar como una joya, porque ya mi pecado negro no se ve tanto sino la joya de la gracia y el perdón y la misericordia de Dios en mi vida. Entonces cuando yo minimizo mi pecado y mi condición, yo no aprecio la gracia. No la aprecio, no la valoro. Pero lo contrario también es cierto. Hay gente entonces que ve su pecado demasiado grande como imperdonable. Como que yo he sido tan malo, yo he sido tan perverso, he estado tan desviado que Dios no puede perdonarme. Y la palabra dice claramente que cuando mis pecados sean rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la nieve. Por eso la cruz fue tan cruenta, por eso la cruz fue tan cruel, porque Cristo murió por el peor de los pecadores. Por eso Cristo dijo cuando murió, decíamos en esa sesión, consumado es. Literalmente está pago, Dios. Yo pagué las culpas de todo aquel que viene a mí en arrepentimiento y en sumisión. Y yo, no importa lo que yo haya hecho en el pasado, no importa cuántas veces lo hice, qué tan profundo caí, no importa contra quién pequé, si yo vengo a Dios arrepentido, el Señor me perdona completamente. Yo puedo disfrutar de esa libertad del perdón de Dios. Y eso es algo glorioso, y mucha gente no disfruta de esa experiencia liberadora porque como que piensa que él es imperdonable o ella es imperdonable, y no es así. Es una mentira de Satanás y que nos creemos muchas veces y no nos sentimos así. En quinto lugar, o en la quinta sesión, lo vimos la semana pasada, no nos cansemos de hacer el bien, y decíamos que a veces en el tiempo, en nuestra vida cristiana, comienza a ocurrir una especie de desgaste, de cansancio, porque nosotros tenemos la idea, muchos de nosotros tenemos la idea, de que si nos portamos bien, los reyes nos van a regalar. En el sentido, digamos, figurado. O sea, ni si nos portamos bien, Dios nos va a abrir el camino, Dios va a facilitarnos la vida, y ciertamente Dios está por nosotros. Sí, eso es así, eso es una verdad que está firmemente presentada en las Escrituras, en la palabra. Pero eso no significa que nuestra vida será fácil, que será acompañada sí con Dios, que tendrá un final feliz sí, que habrá una transformación del alma sí, pero no necesariamente que será libre de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros caminamos en la vida cristiana, hacemos las cosas bien y a veces decimos, pero no me están saliendo bien las cosas, no me está yendo bien en la vida. Y nos cansamos y nos decepcionamos de Dios. Y decimos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y no necesariamente estamos haciendo nada mal. ¿Ustedes creen que a Cristo le fue bien humanamente hablando en su vida? Cristo murió a los 33 años, con la peor muerte que se conocía y que se concebía hasta ese momento. Cristo fue rechazado aún por su familia, criticado por las autoridades, perseguido por las autoridades, traicionado por sus amigos, olvidado en la cruz. Y Cristo fue perfecto. Entonces la vida cristiana no es una vida libre de problemas. Y este cansancio viene muchas veces porque nos sentimos desgastados, porque decimos, ¿para qué estamos trabajando? Pero la palabra dice que mi labor, mi trabajo para Dios, mi esfuerzo en el Señor no es en vano. Y tiene un beneficio en mi alma aquí y tiene una recompensa eterna allá. Entonces yo puedo levantar mi mirada y caminar con la frente en alto y decir, Señor, yo confío en ti, aunque yo no vea los beneficios.
Y cuando vemos entonces también, vemos a Cristo y decimos, wow, vemos al apóstol Pablo y decimos, pero ¿y a este hombre lo machacaron en la vida? A Pablo lo machacaron. Léanse 2 de Corintios para que ustedes vean. Pablo tuvo varias veces al morir y no se moría. Y dijo, estoy casi muriéndome y no se moría. No nos cansemos de hacer el bien, sigamos, persistamos. Esto es un caminar de fe, no de vista. Las cosas pueden ir mal, pero yo tengo que estar, mi conciencia con Dios es que tiene que estar bien. Mi caminar delante de Dios es que tiene que estar bien. Y entonces con ese resumen, yo pienso que no es un tiempo ocioso que hemos pasado resumiendo, porque yo quería como traer a la reflexión todo esto. Hay muchas otras cosas que podemos traer a la consideración como razones que hacen que mi vida espiritual le falte vigor, le falte entusiasmo, le falte gozo, le falte plenitud. Y bueno, ojalá esto me haya llevado de un nivel a otro, pero yo tengo que seguir creciendo, yo tengo que seguir identificando mis inclinaciones, las cosas que son mentiras que yo creo, como que el mundo me satisface, que lo material me va a llenar, que la aprobación del hombre es superior a la de Dios, cosas así que no lo hemos tratado en estas sesiones, pero yo tengo que estar constantemente cuestionando qué es lo que me produce a mí muchas veces la falta de plenitud que no se supone yo debo experimentar en mi vida. En el día de hoy, entonces, yo quiero hablar de el remedio final a la falta de plenitud. Yo creo que es algo que tiene una aplicación a cualquiera que sean las condiciones. Realmente pudimos haber hablado solo de esto y hubiese sido muy provechoso. Hubiese sido muy provechoso para nuestras vidas. El remedio final a la falta de plenitud. Y voy a leer un pasaje entonces para hablar de eso, que está en Filipenses 4, donde Pablo describe una experiencia de él. Dice así: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Él está escribiendo a los filipenses. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. La mayoría de nosotros, si no todos, conocemos ese pasaje súper conocido, pasaje extraordinario. Lo increíble es que este extraordinario pasaje está en la nota de despedida de Pablo a los filipenses. Esa es su nota de despedida. Bueno, que entonces ya saben, y se despide. Pero era un hombre tan profundo, tan intenso, que nos deja una joya de sabiduría y de lección para la vida en estas breves palabras. Lo que estaba ocurriendo aquí es que Pablo le está mandando una gratitud. Fíjense cómo dice el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Los filipenses le habían mandado una ofrenda a Pablo. Él estaba en necesidad y le mandaron una ofrenda con un hermano que se llamaba Epafrodito. Epafrodito fue encomendado por los filipenses para llevarle esa ofrenda, y Pablo entonces, en gratitud a los filipenses, le manda esta carta desde Roma. Él está en Roma en este momento, desde Roma a los filipenses, con el mismo Epafrodito, que de hecho vino y se enfermó y tuvo al morirse, y Dios, gracias al Señor, pues lo salvó de la muerte, y le manda esta carta de gratitud. Entonces le describe su condición, le describe esta condición en la que él se encontraba. ¿Y cuál es la condición en la que yo quiero que nos pongamos, en la que pongamos atención? La condición en la que Pablo se encuentra emocionalmente y espiritualmente hablando. Esta condición lograda de Pablo, fíjense que la quiero señalar y mencionar, está en el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. También lo dice más abajo, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de tener necesidad. Él habla de un estado de contentamiento. Otras traducciones hablan de un estado de satisfacción. Podemos decir de un estado de plenitud. Pablo se encuentra en este estado y ese es el estado que él dice, esa es la condición lograda por Pablo.
Dice, he aprendido a contentarme, eso está en la traducción Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera del 60, estar contento, dice la Nueva Traducción Viviente, y estar satisfecho, la Nueva Versión Internacional. Todas hacen alusión a un estado de comodidad del alma. Él está tranquilo, él está bien, él se siente bien, él está internamente bien. Eso es lo que Pablo está diciendo. Oye, yo estoy bien. Yo le estoy escribiendo esta nota, no porque yo tenga necesidad, yo estoy bien. Sorprendente, como vamos a ver en un momentito. La palabra en el original de contentarme o estar contento, estar satisfecho, es esta palabra que se llama, es la palabra en griego autarques, que significa literalmente ser autosuficiente, no necesitar nada externo. Esa palabra autarques, para aquellos que quizás hemos estudiado economía, es común porque nosotros los economistas la usamos para estudiar economía. Es una palabra en español que se llama autarquía, la usamos con frecuencia. Autarquía significa, cuando estamos analizando una economía teóricamente, hoy en día no hay ninguna economía en estas condiciones, bueno, quizá Corea del Norte, y ni ella. Autarquía significa una economía que está totalmente aislada del resto del mundo, cerrada al resto del mundo. No, es autosuficiente en todos sus recursos, tiene todo el capital, toda la mano de obra, tiene todos los alimentos, tiene todas las cosas que necesita, no hay flujos internacionales ni de gente, ni de finanzas, ni de materias primas, ni de materiales. O sea, es una economía cerrada. Y eso se hace teóricamente para uno analizar ciertas cosas en ciertos modelos. Entonces eso significa una economía en autarquía es una economía que no depende de nada de lo que pasa en el resto del mundo. ¿Qué significa entonces un hombre que se siente? Pablo le dice, yo estoy autarques. Yo me siento independiente de lo que pase fuera de mí, porque adentro hay algo en mí que no es afectado por lo que está afuera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esto es lo que implica, aplicado a una persona, implica no depender de las circunstancias, es autogobernarme. Total control de mi interior y no es afectado por lo que está pasando fuera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Permanecer en control a pesar de cualquier situación que se enfrente. Yo quiero tener ese estado. Yo quisiera ser autárquico en mi vida espiritual de las cosas externas. Yo quiero ser autárquico, yo quiero ser independiente de que las cosas externas no me afecten, no me alteren, no me desvíen, no me desenfoquen. Pero muy pocas veces uno logra ese estado de completo. Yo no creo que Pablo sea completamente autarques, porque era un hombre pecador también, pero él dice, yo he logrado esto, yo he llegado a este estado donde yo siento que yo no dependo de lo que pasa a mi alrededor, estoy autárquico con relación a lo que pasa. Quiero hacer una aclaración que lo hace el autor Martin Lloyd-Jones y dice, este estado de contentamiento, de autarquía, de independencia, dice, no significa una simple indiferencia ante las circunstancias. Quien pueda mejorar sus circunstancias por todos los medios justos y legítimos debe tratar de hacerlo, pero si no puede hacerlo y tiene que permanecer en situaciones difíciles y de prueba, no se deje dominar por ellas. Esto es lo que el apóstol nos dice aquí, que las circunstancias no lo dominan ni lo controlan. Lo que pasa no me domina, no me hace sentir distinto, no altera mi gozo, no altera mi sentido de significado y de propósito, no me abruma la preocupación y la angustia, yo estoy bien. Y eso no era un mero discurso. En esta carta en particular, en la carta a los Filipenses, eso tiene una tremenda importancia. Porque, algo que no les he dicho hasta ahora, es que él está preso en Roma. En este momento que él está escribiendo, yo estoy bien, yo estoy autárquico, no hay problema. Él está preso. Él está vigilado por soldados, está apoyado esto en los pasajes que estoy citando ahí. Y él estuvo preso por 2 años en Roma, esperando una audiencia con el César. Y sucede que él está escribiendo esto no al principio de su apresamiento, sino al final de su apresamiento. O sea que ya Pablo tiene casi 2 años preso y él dice, yo estoy bien. Wow. Tranquilo, a mí no me afecta lo que está pasando. Yo estoy en mi gozo tranquilo en el Señor. Wow.
Y no solamente era una espera como, bueno, vamos a esperar un juicio con todos los derechos que conocemos hoy en día, ¿verdad? Que ahora el preso casi tiene más derechos que el otro. Él estaba en la espera de un veredicto y él nos dice en Filipenses 1 que él podía o ser liberado o que lo mataran. En condiciones normales, hermanos, eso genera un nivel de angustia para cualquiera de nosotros casi insoportable. ¿Cómo así, Pablo? Tú estás bien, tú te sientes autárquico, a ti no te afectan las circunstancias y a ti te pueden matar en cualquier momento. Wow, pero Pablo sí es grandioso. No es que Pablo es grandioso, es que él encontró un secreto. Él halló algo que está disponible para todos nosotros. Pablo era un pecador como nosotros, pero encontró algo que nosotros a veces no lo encontramos. Y no es porque no está disponible. Entonces, dadas esas condiciones, en los capítulos de Filipenses, son 4 capítulos, y Pablo habla en la carta de 4 capítulos 13 veces del gozo. Preso, casi 2 años preso, esperando que lo maten o lo liberen, Pablo dice 13 veces que se gocen, que disfruten, que se regocijen, que no hay problema, que yo me siento bien, que yo estoy contento, que yo... Wow, qué lección. No era mero discurso. Y no solamente le pasó ahí, sino que antes de estar preso en Roma, él estuvo preso en Filipos. Esto era en Roma, escribiéndolo a los filipenses, pero él viene de estar preso en Filipos. Entonces, a él lo cogen preso y dice que después de darle muchos azotes, Hechos 16, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con el cepo, o sea que lo amarró con cadenas. En el versículo 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor y los presos escuchaban. Pero ¿qué hombre es este? ¿Qué es lo que este hombre tiene? Qué bueno que esto está escrito para nosotros. Ese es el estado de Pablo, esa es la condición lograda y es una condición a la que nosotros deberíamos aspirar. Tener esta independencia de las circunstancias externas, que no importa cuáles sean, yo estoy bien con mi Dios. Siendo más específico de lo que Pablo indicó, cuáles eran las circunstancias a las que él estaba haciendo alusión, a que podían haber muchas otras, pero él estaba haciendo alusión específicamente, cuando le escribe a los filipenses, fíjense que él dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Él está usando diversas expresiones para decir más o menos lo mismo. Son los dos extremos de la vida, por lo menos en el plano económico, pero también en el plano de cualquier naturaleza. Problemas y bonanza, escasez y prosperidad en el plano económico, pero puede ser salud y enfermedad en el plano de la salud. En el plano relacional puede ser unas relaciones buenas o relaciones conflictivas. O sea, lo que él está describiendo es los dos extremos a los que nosotros nos exponemos, cosas buenas o cosas malas en la vida. Esa es la vida, esa es la combinación que siempre trae la vida. No hay nadie que salga invicto de este mundo sin ningún problema, sin haber enfrentado alguna situación difícil, complicada, de cualquier naturaleza. A veces no enfrentamos situaciones económicas en nuestra vida, pero enfrentamos situaciones de relaciones. Un matrimonio difícil, un hijo desviado, una condición complicada en el trabajo, en las relaciones. A veces no tenemos eso, ni tenemos problemas económicos, pero tenemos un problema de salud. Y a veces hay de todo tipo de cosas. ¿Quién sale invicto de este mundo? Pablo decía entonces en este plano, sé vivir en ambas circunstancias y realmente ambos extremos tienen un riesgo espiritual. Porque a veces nosotros pensamos que es la escasez o los problemas o la dificultad lo que más problemas genera. No, eso no. Honestamente, hermanos, hay más gente desviada en la bonanza y en la comodidad que gente desviada en la dificultad y en el problema. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, verdad? La dificultad y el problema y la prueba típicamente nos lleva más a Dios que lo que nos lleva a la bonanza y la prosperidad y la abundancia. Eso es una triste realidad.
Qué triste eso, que nosotros necesitamos ser conducidos por Dios a Él, ser atraídos a Él por medio de el quebrantamiento de nuestras emociones y de nuestras almas para poder ver nuestra necesidad de Él y poder acudir a Él, porque si lo dejan a nuestro propio criterio, no acudimos a Él con tanta frecuencia ni con tanta intensidad como se supone deberíamos acudir y deberíamos depender. ¿Qué cosa, eh? Entonces esta es la situación en la que Pablo, y ambas situaciones son problemáticas. Este autor pregunta, ¿puedo ser humillado? Imaginémonos la bonanza y la dificultad, pero él pregunta primero, ¿puedo ser humillado en mi profesión, oficio o trabajo? ¿Puedo soportar la necesidad de vestido o de alimentos? ¿Puedo ser humillado en una u otra forma y todavía permanecer en el mismo espíritu en que estaba antes yo? ¿En que antes estaba yo? O sea, ¿puedo permanecer calmado, tranquilo, sosegado, gozoso en medio de la humillación, de la prueba de la escasez, de la dificultad? O sea, yo soy capaz, si no soy capaz, pues ahí está revelado el estado de mi alma. No, me lleno de angustia, me lleno de preocupación, me lleno de resentimiento cuando me ofenden, cuando me siento ignorado, ofendido, me lleno de amargura. Se genera en mí una falta de perdón, un deseo de violencia, de venganza cuando se me ofende. Y cuando hay escasez me ofendo contra Dios. Me decepciono de Él. Dejo de confiar porque si no veo no creo. Si las cosas no van bien, Dios no está conmigo. Esa es mi interpretación muchas veces. Y me falta el gozo entonces. Y estoy ignorando muchísimas verdades de la palabra que me permitirían, si las creo y las abrazo, caminar por todos esos caminos con tranquilidad, con paz. No necesariamente con abundancia, pero con paz, con quietud, con esperanza. Pero decido no creer las promesas, decido no creerle a Dios, decido sencillamente creerle a las circunstancias. Y como Pedro en la barca, cuando pone sus pies en el agua y comienza a hundirse y quita su mirada del Señor y comienza a hundirse porque comienza a ver las olas y los problemas y los vientos. Y luego entonces una segunda parte dice, ¿y qué difícil es para los ricos no sentirse completamente independientes de Dios? Lo que Pablo dice es que la pobreza no lo derriba y las riquezas no lo cautivan. Sé vivir en pobreza, no me derriba. Sé vivir en riqueza, no me seduce. Ni esto me desvía, ni aquello me derriba. Y eso deberíamos nosotros poderlo aplicar a todos los ámbitos de la vida. Ni la bonanza y la comodidad me desvía y me desenfoca y me hace autosuficiente, ni los problemas y las dificultades me hacen desviar mi mirada de mi Dios. Ese es el estado al que nosotros debemos aspirar. Ese es el estado al que podemos llegar si vivimos una vida cristiana pegada a la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo logró Pablo? ¿Cómo lo logró? Lo que está claro es que miren esto no le cayó del cielo un día. ¡Pum! Te regalé contentamiento. ¡Pum! Te regalé autarquía. La capacidad de estar independiente y ser independiente de tus circunstancias, eso no le cayó del cielo. Obviamente es algo desarrollado por Dios, pero no le cayó del cielo. Él dice claramente, he aprendido el secreto. En el original, he sido iniciado, se me ha permitido conocer el misterio. Dios me ha enseñado. Eso significa, para esperanza de nosotros, que Pablo no era así antes. Si él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, es que Pablo ha pasado un proceso didáctico con Dios en su vida que lo ha llevado de un estado de, antes él era un hombre dependiente de sus circunstancias, ahora a ser un hombre independiente de sus circunstancias. Él ha crecido en su fe, en su confianza, en su amor por Dios y lo han llevado ahí, a este estado de quietud e independencia, de contentamiento o de satisfacción, independientemente de las circunstancias que independientemente de lo que él esté viviendo. ¿Cómo lo logró entonces? Aprendiendo. Bueno, ¿y cómo lo aprendió? Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Cómo fue que lo aprendió? ¿Cuál es el camino que nosotros pudiéramos seguir para nosotros también hacerlo? Quizás quizás este tema pueda quedar en un punto suspensivo porque yo creo que hay otras cosas que decir, pero voy a presentar la esencia, lo principal
sobre todo al final de la noche, cuando presente mi último punto. Pablo lo aprendió no de 3 maneras, pero hay 3 componentes en su aprendizaje. 3 componentes en su aprendizaje de ser un hombre autárquico, de ser un hombre independiente de las circunstancias, de ser un hombre satisfecho independientemente de lo que él esté viviendo. Hay 3 componentes en su aprendizaje. En primer lugar, la experiencia. En segundo lugar, hay un argumento en la manera de pensar de Pablo que lo condujo a ese estado de quietud espiritual. Y número 3, hay una relación que le permitió a él vivir eso. Esos son los 3 componentes del aprendizaje de Pablo: la experiencia, argumento y relación. Experiencia, argumento y relación. Hay algo que vivir, hay algo que aprender, hay alguien con quien relacionarme para yo poder tener ese tipo de respuesta ante la vida que Pablo tuvo. Comencemos con la experiencia. ¿Cómo así con la experiencia? Bueno, la experiencia es una gran maestra. Es una gran profesora para nosotros. Dios la usa. Es una pizarra para Dios enseñarnos muchas cosas en la vida. Y aquí hay una experiencia que Pablo relata en 2 Corintios 12, 8. Hay muchas otras que él relata, pero esta es una muy conocida y creo que está claro lo que quiero decir. Él dice en 2 Corintios 12, 8 al 10, acerca de esto, él dice que él tiene un aguijón en su carne, algo que lo molesta, que lo altera, que le hace la vida difícil. Hay un aguijón en su carne y él dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para decirlo de manera resumida, el mejor escenario para yo experimentar el poder de Dios en mi vida es cuando a mí me pasa algo que me coloca en necesidad de Dios. Si yo nunca paso por la escasez, ¿cómo yo puedo conocer que Dios es proveedor fiel? Si yo nunca experimento una caída moral en mi vida, ¿cómo yo saboreo la gracia? Si yo nunca tengo un problema relacional donde tengo que perdonar, ¿cómo yo aprendo a ser o amar incondicionalmente como Dios me ama a mí? Es la necesidad, el quebrantamiento, las privaciones, es ahí donde Dios me enseña las virtudes de Jesús, donde yo aprendo. Por eso es que Pablo dice, bueno, yo le pedí esto al Señor y el Señor, oigan bien, Pablo, el apóstol Pablo, y Dios le dijo, no, Pablo, no te lo voy a quitar, el aguijón. ¿Te están dando cuenta que eso es lo que le están diciendo? No te lo voy a quitar el aguijón, bástate mi gracia. Yo te estoy enseñando que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es en esa debilidad donde yo me voy a manifestar, donde tú me vas a ver más presente, donde tú me vas a necesitar más. Entonces, Pablo dice, entonces si es así que yo voy a disfrutar de Dios en mi vida y el poder de Dios en mi vida, pues bienvenidas sean las privaciones, bienvenidas sean los insultos, bienvenidos sean las espinas en la carne, porque así yo, siendo débil, soy fuerte porque veo a Dios actuar, trabajar. Cada vez que una persona se para aquí, da un testimonio, o en un mensaje damos un testimonio de algo, de alguien, cuando vemos los testimonios de bautizos, los aplausos, ¿cuándo que vienen? Cuando se nos describe cómo en medio del quebrantamiento, del dolor, de la falta, de la escasez, Dios se manifestó, ¿verdad? Gloria a Dios. Los aplausos se producen cuando en nuestras debilidades Dios nos rescata. Entonces, nos debemos gloriar en las caídas, en las debilidades. No buscarlas intencionalmente, pero si vienen, bueno Señor, de ti dependo.
apreciar las experiencias, no resentirnos contra Dios por las experiencias. Cuando alguien me ofende, lo primero que decimos, oye, este tigre, este tipo, que yo, que esta tipa, no sé. Es el término que nosotros usamos, ¿verdad? Esta persona, yo no entiendo, creo que se cree, ¿no? Y no reflexionamos, ¿qué me está enseñando Dios a través de esto? Esto me está humillando a mí, esto me está bajando los humos, las pretensiones quizás. Y a veces Dios usa eso, y ese es uno de los trabajos más finos de Dios en nuestras vidas, la humillación. En este caso en particular, de hecho, todo este capítulo, dice Pablo, que esa espina en su carne le fue dada para que él no se enorgulleciera. Wow, Dios está cuidando a Pablo del orgullo. El orgullo fue que mandó a Satanás del cielo a la tierra, ¿verdad? El orgullo sacó a Satanás, Lucifer, del cielo. Entonces Pablo dice que Dios está evitándole convertirse en un hombre orgulloso. Gloria a Dios. Las experiencias difíciles de diferentes naturalezas por las que nosotros pasamos, no permitamos que nos resientan contra Dios. No pensemos que Dios nos está maltratando, Dios nos está puliendo. Dios nos está colocando en situaciones donde nosotros lo podemos ver más claramente. Acudamos a Él, supliquémosle, busquemos su ayuda, su sabiduría, su dirección en medio de las dificultades, pero no nos alejemos resentidos pensando que Dios nos está maltratando. La experiencia nos va a enseñar, y si abrimos bien los ojos, vamos a crecer enormemente y nos vamos a acercar a Dios producto de esas experiencias de privaciones, angustias y todo lo que Pablo describe aquí. Pero algunos de nosotros somos muy lentos para aprender. Miren esta cita, me encantó la parte final. Algunos de nosotros somos muy lentos para aprender, pero Dios en su bondad puede mandarnos una enfermedad y algunas veces hasta nos derriba. Dios hace cualquier cosa que nos eleve a las alturas de la verdad de que su gracia es suficiente. A veces elevarnos a esas alturas va a requerir que a mí me duela algo para que yo me dé cuenta de que, wow, pero yo no necesito eso. Ahora Dios me ha mostrado que Él es suficiente. Y eso fue algo que Pablo aprendió, parte de este secreto por experiencia, a fuerza de experiencia. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Ha sido fácil? No. ¿Ha sido duro? Sí. Pero ha sido bueno. Como decía el salmista, en el Salmo, si mal no recuerdo, 117. Bueno para mí es ser afligido para que aprenda tus estatutos. Primera cosa, primer componente de nuestro aprendizaje, apreciemos las experiencias aflictivas y también las no aflictivas, porque si no las asimilamos bien nos pueden desviar. La bonanza y la abundancia prueban nuestra fidelidad también, porque si yo permanezco fiel en la abundancia, eso es una buena prueba de mi fidelidad a Dios. Es una prueba de mi corazón. ¿Qué hago yo cuando yo no necesito a Dios? Cuando yo creo que no necesito a Dios. Cuando estoy bien, todo tranquilo, todo suplido, todo está en orden. ¿Sigo acudiendo a Él? Gloria a Dios. No acudo a Él, pidámosle perdón por nuestra falta de fidelidad y nuestro desvío. Y nuestra relación interesada. Porque si yo nada más busco a Dios en los momentos difíciles, ¿qué es eso? Una relación interesada. Pero Él en su gracia nos perdona si volvemos a Él. Segundo componente del aprendizaje de Pablo, argumento. Y esto, yo no voy a entrar en yo presento 6 puntos. Es una argumentación, es una manera de pensar que todo cristiano debe tener. Nosotros debemos pensar habitualmente de esta forma. La vida cristiana es un caminar con Dios. Es un caminar con Dios donde su palabra es nuestra luz para el camino, ¿correcto? Y su palabra va cambiando mi manera de pensar en todos los aspectos. Si yo trabajo, yo tengo que tener cuál es la narrativa de la palabra de Dios para mi trabajo. Cómo yo me relaciono con mis jefes, con mis colegas, con mis empleados. La palabra de Dios tiene instrucciones para eso. Si yo me voy a casar, ¿cuál es la narrativa de la palabra de Dios para el matrimonio? Porque esto ya es una relación que tiene que estar normada por la palabra de Dios. Si yo voy a manejar finanzas, ¿qué es lo que la palabra de Dios me instruye? Si yo voy a tener hijos, ¿qué es lo que la palabra de Dios me dice en este aspecto? Si yo me voy a comportar en una iglesia, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Que toda la palabra de Dios es para nosotros, para nuestro beneficio. Entonces,
la vida cristiana tiene un argumento en todo nuestro caminar, en todos los aspectos de la vida. Entonces, esto es como uno de los argumentos más generales, más altos de la vida cristiana, que si nosotros nos perdemos aquí, inmediatamente comenzamos a experimentar falta de gozo y falta de plenitud y confusión y todo tipo de emociones contrarias a la plenitud de Dios, a la vida abundante que Cristo nos quiere dar. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que las circunstancias siempre se están cambiando. Es obvio que no debo depender de ellas. ¿Ustedes están claros con eso, verdad? Estamos en medio de una pandemia y todo ha cambiado. Nadie sabe nada. Los médicos no saben, los economistas no saben, todo el mundo está perdido. ¿Qué es lo que va a pasar? El virus está volviendo loco a todo el mundo. Él hace lo que quiera por lo visto. El bendito virus ese. Yo no entiendo. Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que Él está haciendo. Pero obviamente este mundo es frágil, es incierto. No importa el dinero, la posición, el logro que tú tengas, dónde tú te encuentres, lo seguro que tú te sientas, todo eso es arena. Eso puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces yo tengo que encontrar algo donde basar mi vida que no sea eso. Bueno, Cristo es la roca, dice la palabra. Pero yo tengo que estar convencido de eso. Yo no voy a poner mi confianza y mi tranquilidad en cosas materiales, cosas de este mundo. ¿Estamos claros? Es una cuestión clara en la palabra. Número 2. Lo que tiene importancia suprema y vital en es mi alma y mi relación con Dios. Lo que tiene importancia suprema y vital es mi alma y mi relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es así. La vida cristiana, eso es una máxima de la vida cristiana. Número 3. Como mi Padre que es, Dios se preocupa por mí. Aún mis cabellos están contados, dice su palabra. Yo no puedo dudar en ningún momento del cuidado de Dios en mi vida. Si yo dudo de su cuidado, dudo de su palabra. Y si dudo de su palabra, me tambaleo en la vida. Él me lo ha dicho en su palabra. Él me lo ha demostrado en la cruz. Como decía C.J. Mahaney en un sermón, el pastor C.J. Mahaney, que ha estado aquí varias veces en nuestra iglesia, y un pastor norteamericano. Él dice, ¿qué más me tiene que decir Dios para que yo sepa que Él me ama? ¿Qué más? Mira la cruz y piensa que la cruz fue por mí. Dios no me tiene que decir más nada. Si Dios no hace más nada, ni me cuida, ni habita mi corazón, ni nada, y Él me dice, yo hice esa cruz por ti, ya yo tengo que estar seguro que Él me ama profundamente. Entonces, como mi Padre que es, Dios se preocupa por mí, aún mis cabellos están contados. La voluntad y los caminos de Dios son un gran misterio, pero todo obra para mi bien, es decir, para perfeccionar mi alma. ¿Estamos claros con eso? No hay nada que se le escape a Dios, nada se le va por debajo de la alfombra, nada se le va de su vista. Sí, yo lo reconozco, yo estoy convencido de eso. Eso da mucha tranquilidad. Número 4, si toda situación es una manifestación del amor y de la bondad de Dios, debo poder verlo. Toda situación tiene que ver con Dios, hermanos. Nuestra vida está orquestada, dirigida por Dios. Todo lo que nos pasa tiene que ver con Dios. ¿Dónde está su manifestación de bondad, de su gracia, de su cuidado, de su reprensión también? Abramos los ojos, respondamos, interactuemos con Dios de manera más cotidiana en nuestra vida. Todo tiene que ver con Dios. Y número 6, cualquiera que sea mi circunstancia en este momento son temporales y pasajeras y no deberían o no debieran despojarme del gozo y de la gloria futuras que me esperan con Cristo. Esa línea de razonamiento, esa argumentación nosotros lo podemos construir, era parte del pensamiento de Pablo. Pablo no solamente tenía esta plenitud y esta satisfacción porque él había, como dijimos hace un momentito, había tenido una experiencia de enseñanza, sino que él pensaba de una manera consistente con la revelación de Dios. Dios es bueno, Dios tiene cuidado de mí, mi relación con Él es lo más importante, las circunstancias que aquí vivimos son temporales. Eso es una roca, todas esas verdades son roca debajo de los pies. Entonces el tener esta plenitud y esta autarquía de la que Pablo habla en Filipenses 4 es producto primero de una experiencia con Dios, donde yo aprecio lo que Dios hace en mi vida, donde yo lo veo, donde yo crezco. Número 2, yo también puedo pensar como Dios se ha revelado en su palabra, como un Padre amoroso, cuidadoso,
firme, inmutable, y como las cosas de este mundo como temporales y pasajeras, y entonces poner mi mirada donde debo ponerla. Ese es el segundo componente del aprendizaje de Pablo, de lo que lo llevó a ser un hombre autárquico independiente de las circunstancias. El tercer componente, el último componente, y este es el secreto, es la relación. Vamos a leer otra vez. Yo no leí esta parte porque no era mi intención pues revelar esto al principio, pero dice, no que hable porque tenga escasez, o sea, en ese momento no la tenía, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Aquí viene el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno no lo lee con ese versículo y se ha aprendido el secreto, uno se queda con ¿cuál es el secreto? ¿Y cuál es el secreto? Y Pablo viene en el versículo 13. El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tú puedes en Cristo que te fortalece? Todo. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque me fortalece. Así es. Todo. Yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es algo que yo no puedo explicar porque es algo que Él me infunde. ¿Y qué hago yo entonces? Me conecto con Él. Me relaciono con Él. Lo busco a Él. Lo obedezco a Él. Le sirvo a Él. Él es mi meta en la vida. Y cuando yo hago eso, Él me llena. Él me impulsa. Él me da plenitud. Y Él me da una fuerza y una capacidad para yo resistir cualquiera que sea mi circunstancia. La vida cristiana es en esencia una fuerza poderosa que cala en nosotros. Sí, si se prefiere, una vida que late en nosotros. Es una actividad que proviene de Dios. No se trata solo de gente que ha aceptado cierta teoría y ahora trata de ponerla en práctica, sino que es Dios que está haciendo algo en ellos y por medio de ellos. Esa es la vida cristiana. En la misma carta a los Filipenses, oigan cómo Pablo lo dice. Pablo dice primero en 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo? Empezó la obra. ¿Y qué va a hacer? La va a terminar. Es una obra en ustedes, adentro de ustedes. Y en el capítulo 2, versículo 12 dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, trabajen en esto, valoren esto, aprecien esto, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. El que tú seas creyente es una obra de Dios. La transformación de tu vida es una obra de Dios. Hay una labor que te toca. Hay un depender de Dios que nos corresponde, sí. Pero si no lo hacemos, Dios nos va a traer y va a generar fruto en mí. Y me va a podar cuando yo no dé fruto. Y me va a colocar en disciplina cuando yo no esté bien. Y dice la palabra, Hebreos 12 dice claramente que me coloca en disciplina porque me ama. Porque Dios ama y azota más bien a todo el que toma por hijo. Porque ¿quién es hijo y a quien su padre no disciplina? Pero ustedes son hijos, dice Hebreos 12. Por eso Dios los disciplina. Y al principio la disciplina no se parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice, pero después produce fruto apacible de justicia a aquellos que han sido en ella ejercitados. Entonces Dios está haciendo una obra en mí. La vida cristiana no soy yo en llanero solitario, ni es Dios solo, soy yo, pero Dios está en mí haciendo una obra que Él la va a terminar y la va a perfeccionar. Entonces nuestros más altos pensamientos, nuestras más nobles aspiraciones, todas nuestras inclinaciones justas son de Dios y provienen de Dios. Es algo que Dios mismo hace realidad dentro de nosotros. No se trata solo de nuestra actividad, sino de la actividad de Dios. Esa es la vida cristiana. Por eso es que Pablo entonces dice, el secreto es, déjenme contar el secreto, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo dice que hay un nivel de relación con Cristo al que
podemos llegar, en la cual, si yo la logro y la tengo, entonces yo podría hacer frente a cualquier circunstancia de la vida de manera plena. Eso sí es bueno. Eso sí sería bueno. Dice Pablo, a mí me lo enseñaron, lo aprendí. Dios me dijo que es así. Y ahora nos lo dice a nosotros. He aprendido el secreto de estar saciado, de tener hambre como tener necesidad. Todo lo puedo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la implicación, hay una traducción alternativa. La implicación de esto es, yo tengo las fuerzas necesarias para hacerlo todo por medio de aquel que constantemente me infunde fuerzas. La traducción literal, esta me gustó mucho, la traducción literal está abajo, dice, soy lo suficientemente fuerte o se me han dado las fuerzas para hacer cualquier cosa por medio de uno que constantemente me infunde fuerza. Eso es lo que dice en el original. De hecho, en el original no está la palabra Cristo, sino que habla del uno, de ese que me infunde fuerza, pero claramente en el contexto es Cristo, y por eso las traducciones agregan el nombre de Cristo porque en español se entiende más claro. Pero es Cristo que me da las fuerzas, pero es una fuerza que viene de manera indirecta. Yo no busco, Señor, dame fuerza, si yo puedo pedir por eso, pero lo que yo te voy a hacer es conectarme con Él en una relación, es caminar con Él en una relación de amor, de dependencia, de obediencia, y entonces como resultado Él me da fuerza. La plenitud en la vida cristiana, entonces, así como la salud es el resultado directo de una vida bien vivida, el poder en la vida espiritual es el resultado de nuestra cercanía con Cristo. Así de sencillo. Tú te sientes con frecuencia angustiado, confundido, atemorizado. La prescripción es lejanía de Cristo. La solución, acércate al Señor, acércate a Cristo. Ponle más atención a su palabra. Medita en Él, reflexiona en Él, obedécele mejor. Porque esa cercanía, sin duda alguna, inevitablemente produce una plenitud y una autarquía, una independencia de la vida, del resto de las cosas que están alrededor, que era la experiencia de Pablo. Con esto concluyo un pasaje que el mismo Pablo habla en Efesios 3, dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Dios es capaz, es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Ahí cabría la palabra de lo que incluso imaginamos. Según el poder que obra en nosotros. Es como el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me infunde fuerzas y Él me lleva a hacer cosas por el poder que Él pone en mí que yo no haría en condiciones normales. Por eso nuestra petición al final de este curso es, Señor, dame a Cristo. Dame a Cristo. Déjame ver a Cristo de una manera distinta. Quizás tu experiencia en la vida cristiana, la experiencia de muchos en la vida cristiana ha sido, bueno, yo oigo a la gente hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, pero como que yo no siento eso. Dile al Señor que abra tus ojos para ver la majestad, la belleza, el amor, la gracia, el poder de Cristo. El regalo que Cristo es para nosotros. Lo que fue su venida, su sacrificio, su entrega, su ejemplo, sus enseñanzas. Que abra mis ojos para verlo como la perla preciosa, como el tesoro. Cristo me trajo el mensaje de salvación y se ofreció Él mismo para hacer el rescate por mi salvación. Entonces, al final, como decía de esto, queríamos concluir con esta petición, Señor, dame a Cristo, que yo lo vea como Él es, que yo pueda experimentar una relación con Él, que me coloque en esta plenitud de la que Pablo habla, que yo quiero experimentar, que quizás no lo he experimentado, pero yo quiero estar ahí, yo quiero sentirme que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que no hay circunstancia que me mueva de ahí.
Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.